¿Y si todo lo que te enseñaron sobre Jesús no fuera mentira, pero tampoco fuera toda la verdad? Esta no es una provocación vacía, es una invitación a mirar más allá del dogma, porque detrás del símbolo, del mártir, del Hijo de Dios, podría esconderse un sabio, un místico, un revolucionario espiritual cuyo mensaje fue, en gran parte, silenciado. Durante siglos, su historia fue contada por los vencedores, por concilios, emperadores y autoridades religiosas que moldearon su figura para encajar en estructuras de poder. Pero los textos gnósticos, los evangelios apócrifos y las enseñanzas olvidadas nos revelan otra cara, una que no busca adoración, sino comprensión. ¿Y si Jesús no vino a fundar una religión, sino a despertar una conciencia? ¿Y si su reino de Dios no era un lugar al que vas después de morir, sino un estado del ser que puedes alcanzar aquí y ahora? J.J. Benítez, con su célebre serie Caballo de Troya, abrió un camino para mirar a Jesús con nuevos ojos, no como un dogma, sino como un ser humano extraordinario, conectado con lo divino, pero también con el dolor, con el amor, con la experiencia humana más pura. Y lo más impactante no es lo que dijo, es lo que no nos dejaron leer. Libros que hablaban de la divinidad interior, de que cada ser humano es portador de la chispa divina, de que el verdadero sacrificio no es el dolor físico, sino el ego, que el infierno no es un lugar, sino un estado mental. ¿Por qué eso fue censurado? ¿Por qué se persiguió a quienes hablaban de la gnosis, del conocimiento interior como camino de liberación? Tal vez porque un ser humano que se conoce a sí mismo, que se conecta con su divinidad interior, ya no necesita templos, ya no necesita intermediarios, ya no se puede controlar. Y ese es el verdadero poder de las enseñanzas secretas de Jesús, que no dependen de nadie más. En este video vamos a explorar todo eso. Vamos a abrir los textos gnósticos y los evangelios que fueron excluidos del canon. Vamos a leer sus parábolas como mapas simbólicos, no como cuentos moralistas. Vamos a ver cómo sus palabras resuenan con el budismo, con el taoísmo, con la sabiduría antigua que decía lo mismo con otro lenguaje. Porque quizás todos los grandes maestros han dicho lo mismo, que el camino es hacia adentro. Así que si alguna vez sentiste que había algo más, si sentiste que la imagen tradicional de Jesús no te bastaba, si en lo profundo de tu ser sabías que hay una verdad más grande que aún no te han contado, este video es para ti. Porque no hay mayor revolución que despertar. Y no hay mensaje más peligroso para el sistema que decirte que la divinidad ya vive dentro de ti. ¿Por qué hay tantos evangelios que no están en la Biblia? Esta pregunta puede sonar extraña al principio, pero basta mirar la historia para descubrir que lo que hoy llamamos Biblia es el resultado de una selección, una edición y una omisión. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo existieron decenas de textos, evangelios como el de Tomás, Felipe, María Magdalena, Judas, escritos gnósticos encontrados en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, que ofrecen una visión distinta, más simbólica, más interna, más peligrosa para quienes querían controlar. El Evangelio de Tomás no es un relato de hechos, no tiene milagros, no narra crucifixión, es un compendio de frases de Jesús, pero no cualquier frase, son aforismos potentes que retumban. Si sacas lo que hay dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no lo sacas, lo que no saques te destruirá. Oh, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Dios viviente.
¿No cambia todo eso la imagen de Jesús? Aquí no hay infierno, no hay juicio eterno, hay autodescubrimiento, hay un llamado a mirar hacia adentro. María Magdalena, en su Evangelio, no aparece como una simple discípula, es guía, es transmisora de enseñanzas que los otros discípulos no entienden. Jesús confía en ella lo más profundo, que la verdad no puede imponerse, solo experimentarse. Sin embargo, estos textos fueron rechazados, no porque fueran falsos, sino porque eran demasiado libres. En el año 325, el emperador Constantino convoca el Concilio de Nicea. El imperio necesita unidad, y para eso necesita una religión oficial. El cristianismo, dividido y diverso, se convierte en herramienta política. Se elige qué textos quedan y cuáles desaparecen. El criterio no es espiritual, es funcional. Los evangelios que hablan de un Jesús que sana el alma desde dentro, que llama a la conciencia al despertar, son censurados. Los que hablan de estructuras, obediencia y autoridad se canonizan. Tota Benítez afirma que este fue el punto de inflexión, que ahí perdimos al verdadero Jesús, que ahí se apagó la chispa del Maestro y nació la figura domesticada del mártir. El Jesús que decía que el reino de Dios no está en templos, sino dentro del corazón, fue reemplazado por uno que exige mediadores. ¿Por qué se suprimieron estos textos? Porque un mensaje que empodera al individuo es un problema para cualquier estructura de control. La gnosis, el conocimiento directo y transformador de lo divino dentro de uno mismo, fue etiquetada como herejía. Pero lo que proponía no era oscuro ni ocultista, era profundamente humano, conocer para ser libre. Y Jesús no solo hablaba de eso, vivía eso. No decía, adoradme, decía, síganme. Pero no como líder externo, sino como espejo de lo que tú también eres. Incluso en los evangelios oficiales quedan rastros. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Qué maestro institucional diría eso? Las parábolas son otro ejemplo. Parecen cuentos, pero son llaves. En cada una hay capas de sentido. El hijo pródigo, el sembrador, la perla escondida, todas contienen pistas. Pero sin el código del despertar interior, se vuelven historias morales, se desactivan. Jesús enseñaba en símbolos no porque quisiera ocultar, sino porque sabía que cada persona entendería en el nivel que estuviera lista. Por eso decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. En su tiempo, los fariseos lo perseguían no solo por sanar en sábado, lo perseguían porque decía que el templo no era necesario, que Dios no vive en estructuras, sino en el alma. El verdadero escándalo de Jesús no fue proclamarse hijo de Dios, fue decir que todos lo somos. Y eso cambia todo, porque si tú también eres luz, sí, tú también puedes encontrar el reino dentro. ¿A quién necesitas obedecer? ¿A quién tienes que temer? Esa es la semilla que incomodó al poder. Esa es la semilla que hoy vuelve a brotar. Por eso es hora de mirar a Jesús no solo como figura religiosa, sino como espejo de tu propio potencial. Porque al final no vino a crear una fe, vino a encender un fuego. Jesús no fue solo un predicador carismático ni un simple reformador del judaísmo. Fue un maestro místico, un guía del alma que entendía los misterios más profundos del ser humano. Sus enseñanzas no solo estaban dirigidas a transformar la conducta, sino a revolucionar la conciencia. En cada parábola, en cada acto, en cada mirada, Jesús sembraba claves para despertar al ser interior. Su mensaje no era externo, era interno. No señalaba a un Dios lejano, sino a una chispa divina presente en cada ser. Enseñaba que lo sagrado no está en el rito, sino en el reconocimiento del alma. Por eso incomodaba tanto a los religiosos de su época.
No obedecía normas vacías, cuestionaba el sistema desde su raíz. Jesús hablaba del reino de Dios como una experiencia viva, no como un lugar al que se llega tras la muerte. Decía que está aquí y ahora, si se tiene ojos para verlo. Esto coincide con lo que enseñaban otras tradiciones místicas, los sufíes, los yogis, los sabios taoístas. Todos apuntaban al mismo centro, el despertar del alma. En este camino, Jesús no enseñaba desde la teoría, sino desde la vivencia. Cuando decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, no se refería a un amor superficial o sentimental. Se refería a la unidad esencial entre todos los seres, a una comprensión profunda de que el otro no es distinto de ti, que cuando miras al otro con compasión, te estás mirando a ti mismo. Su enseñanza más radical era el desapego del ego, el morir para vivir. No hablaba de una muerte física, sino de una transformación interna. Matar al viejo yo, al ego que separa, que juzga, que teme. Y desde esa muerte simbólica, renacer en un estado de unidad, de presencia, de paz. El famoso «toma tu cruz y sígueme» no era un llamado al sufrimiento literal, sino a cargar con la responsabilidad de tu transformación, a aceptar el peso de tu despertar, a recorrer el camino interior, con valentía, con entrega. El verdadero sacrificio que pedía Jesús no era dolor ni culpa, sino la renuncia a la ilusión de la separación. Él enseñaba a orar en silencio, en lo secreto, no para ser visto, sino para encontrarse con el Padre en el interior. Su idea de Padre no era un Señor en el cielo, era una metáfora de la fuente interior, de esa energía que da vida, que guía, que habita en el fondo del ser. Cuando multiplicaba los panes o caminaba sobre el agua, más allá del acto físico, estaba revelando verdades simbólicas, que en la abundancia interior está la provisión verdadera, que cuando estás en conexión con el Espíritu, puedes caminar sobre el caos sin hundirte. Jesús era maestro del símbolo. Cada milagro era también un espejo espiritual. Cada palabra tenía múltiples niveles de lectura. Por eso hablaba en parábolas, para que cada quien pudiera entender según su grado de conciencia. Y como buen maestro místico, sabía que la verdad no se puede imponer, solo se puede señalar. Por eso no adoctrinaba, invitaba, proponía, dejaba espacio para el misterio, para que el otro descubriera por sí mismo. Porque el verdadero aprendizaje espiritual no es el que recibes, sino el que descubres. Este Jesús, el del camino interior, no fue el que nos contaron. Fue borrado, suavizado, institucionalizado, convertido en figura lejana, cuando en realidad fue un espejo de lo que tú también puedes llegar a ser. No vino a que lo adoráramos, vino a que lo imitáramos. Y para eso hay que despertar, porque no se trata solo de saber, se trata de ver, de experimentar, de entrar en contacto con esa parte sagrada que hay en ti, que está dormida y espera ser reconocida. Jesús sabía que todo cambio externo nace de un cambio interno. Por eso no luchó contra Roma con espadas, sino con conciencia. Por eso no formó ejércitos, sino que sembró semillas en el corazón de las personas. Porque sabía que un ser despierto puede transformar el mundo entero sin necesidad de violencia. Su lenguaje era poético, provocador, profundo. Hablaba con imágenes, con metáforas, con historias que quedaban resonando. No respondía con frases dogmáticas, sino con preguntas que te hacían pensar. Y ahí está su genialidad, en su capacidad de abrir puertas, no de encerrarte en respuestas. Esta visión de Jesús como maestro interior no excluye la fe, la potencia, la transforma, porque deja de ser una creencia impuesta y se vuelve una llama viva. No una repetición de rezos,
sino un impulso profundo hacia el despertar. Por eso sus enseñanzas siguen vivas, porque no dependen del tiempo ni de las culturas. Son verdades universales, son llaves que abren puertas, y quien las use encontrará un camino hacia adentro, hacia la verdad, hacia ti. Jesús hablaba también del perdón, pero no como un favor que se concede, sino como una liberación del alma. Perdonar era soltar la carga que te impide avanzar. Era comprender que el otro también está dormido, también está herido, también está buscando. Era una forma de sanar, no solo al otro, sino a ti mismo. El ayuno que promovía no era solo físico, era simbólico. Ayunar del juicio, del odio, del miedo, vaciarse de todo aquello que nubla la luz interna. Por eso decía que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Porque entendía que la verdadera pureza es la del alma, no la de los rituales. El bautismo que proponía no era un acto externo, sino una renovación interior, un renacer desde la conciencia. Por eso decía que hay que nacer de nuevo, no del cuerpo, sino del espíritu. Y cuando hablaba del camino estrecho, no se refería a una vida de sufrimiento, sino a una senda de verdad, un camino que pocos eligen porque implica mirar hacia adentro, enfrentar sombras, asumir la responsabilidad de la propia vida. Pero es el único que conduce a la libertad real. En este sentido, Jesús fue un maestro incómodo. No ofrecía garantías, ofrecía desafíos. No prometía consuelos fáciles, ofrecía transformación. Y por eso su mensaje sigue siendo tan potente hoy como hace 2000 años. Porque cada vez que alguien decide mirar hacia adentro, soltar el ego, abrazar su luz y vivir desde el amor, Jesús vuelve a vivir en esa persona, no como figura mística, sino como presencia viva, como fuego interior. Esa es su verdadera resurrección. No el cuerpo que sale de la tumba, sino la conciencia que despierta en ti. Uno de los aspectos más poderosos de las enseñanzas de Jesús, cuando se estudian desde una perspectiva espiritual y no únicamente religiosa, es su resonancia con otras grandes tradiciones filosóficas y místicas de la humanidad. No porque se copiara, sino porque accedía a las mismas verdades universales que tantos sabios, maestros y buscadores han encontrado a lo largo de la historia. Cuando se le escucha sin el filtro del dogma, Jesús no parece un fundador de religiones, sino un explorador del alma, un revelador de caminos internos que, aunque expresados en distintos lenguajes, apuntan siempre al mismo destino, el despertar. En el budismo, por ejemplo, el Buda enseña que el sufrimiento surge del deseo y del apego, y que la liberación viene a través del despertar, del reconocimiento de la verdadera naturaleza del ser. Jesús también hablaba de soltar el apego, de soltar el ego, de morir al yo para nacer en el espíritu. Ambos coinciden en que el reino de la paz no está afuera, sino en el interior. No se alcanza acumulando méritos, sino despertando. No se impone desde afuera, se descubre adentro. El taoísmo, por su parte, sostiene que hay una fuerza invisible, el Tao, que lo atraviesa todo. No se puede ver ni nombrar, pero se puede vivir en armonía con ella. Jesús también hablaba de una voluntad invisible, del soplo del espíritu que no se sabe de dónde viene ni a dónde va, pero que guía a quienes lo escuchan. Ambas tradiciones invitan a la rendición, a la humildad, a dejar de controlar para comenzar a fluir. En el hinduismo, la enseñanza central es que Atman, el alma individual, es idéntica a Brahman, el alma universal. Jesús, en el Evangelio de Juan, dice: «Yo
y el Padre somos uno. Y también dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es la misma idea. No hay separación entre lo divino y lo humano, entre el Creador y la criatura. Solo una ilusión que debe ser disuelta para experimentar la unidad. Incluso en el sufismo, la vía mística del Islam, encontramos resonancias profundas. Rumi, uno de sus poetas más célebres, decía que no hay que buscar a Dios fuera de uno, que Él está en el aliento, en el corazón, en cada gesto consciente. Jesús también decía que el reino de Dios está dentro. Ambos hablaban de amor como camino. No amor romántico ni idealizado, sino amor como energía transformadora que te vuelve uno con todo. Estas conexiones no son casuales. Son el reflejo de una verdad que no pertenece a ninguna religión, sino a la experiencia humana. Jesús no vino a crear una nueva religión, vino a recordarnos una sabiduría ancestral que todos los grandes maestros, cada uno con su lenguaje, nos han querido mostrar, que el ser humano tiene dentro de sí todo lo necesario para volver a casa, para reencontrarse con la fuente. Cuando Jesús dice, el que beba del agua que yo le daré, nunca tendrá sed, está hablando de la experiencia interior, de esa plenitud que no depende de circunstancias externas. Es lo mismo que decía Lao Tse cuando hablaba de la paz que surge al vivir en armonía con el Tao. Es la misma sed que el Buda decía que desaparece cuando uno deja de buscar fuera lo que solo se encuentra dentro. Y cuando dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, está hablando de claridad interna, de pureza en la percepción, de mirar sin filtros. Es la misma visión que cultivaban los antiguos yogis a través de la meditación. La visión que trasciende el ego y permite ver la realidad tal como es. No fragmentada, no separada, sino unificada. Hay quienes ven estas coincidencias como amenazas, pero en realidad son pistas, claves, señales de que no estamos hablando de creencias, sino de verdades profundas que trascienden tiempo, lugar y cultura. Jesús no era menos Jesús por resonar con Buda, con Krishna, con Rumi. Al contrario, eso lo hace más universal, más accesible, más humano. Cuando comprendemos esto, el mensaje de Jesús deja de ser exclusivo. Ya no divide, une. Ya no exige pertenencia, invita al descubrimiento. Ya no impone, revela. Y eso es profundamente liberador, porque deja de importar el nombre del camino y empieza a importar la transformación que produce. Ya no es si eres cristiano, budista o ateo. Es si estás despierto o dormido, si vives con miedo o con amor, si tu vida está guiada por el ego o por la verdad interior. Jesús hablaba de la verdad como algo que libera, y esa verdad no era una doctrina, era una vivencia. Esa verdad no se encuentra solo en libros, se experimenta en silencio, en contacto con uno mismo, en momentos de presencia, como el Zen, que enseña a soltar el pensamiento para entrar en el ahora, como el Advaita, que afirma que tú ya eres eso que buscas. Estas corrientes no compiten con las palabras de Jesús, las iluminan, las amplifican, las contextualizan, porque Jesús no vino a dar respuestas, sino a encender preguntas. No vino a decir, esto es, sino, mira dentro y verás. Cuando uno ve estas conexiones, empieza a sospechar que el verdadero mensaje de Jesús fue más amplio, más profundo y más revolucionario de lo que jamás se nos dijo. No vino a salvarnos desde afuera, vino a activarnos desde adentro. No vino a redimir pecados, vino a liberar conciencias. Y esa es una revolución que no necesita templos, solo corazones abiertos. Este mensaje se conecta también con filosofías indígenas
que hablan del gran espíritu, de la conexión con la tierra, del respeto por todo lo vivo. Jesús también hablaba de los lirios del campo, de las aves del cielo, y decía que ni Salomón, en toda su gloria, se vestía como uno de ellos. Veía lo divino en lo simple, lo eterno en lo cotidiano. Sabía que Dios no está en el cielo separado, sino en todo. Su lenguaje era simbólico porque lo invisible no se puede explicar con palabras literales. Por eso hablaba en metáforas. El grano de mostaza, la levadura, la perla, la red, el tesoro escondido. Cada imagen era una invitación a despertar. Cada símbolo una guía para regresar al centro. Y ese centro es el mismo al que apuntan todas las tradiciones místicas. El lugar donde termina la búsqueda y comienza el ser. Donde no hay etiquetas, solo experiencia. Donde la verdad no se defiende, se encarna. Donde el amor no se predica, se vive. Jesús fue un mensajero de esa verdad. Y por eso, cuando conectamos sus palabras con las de otros sabios del mundo, no lo estamos reduciendo. Lo estamos reconociendo en su dimensión más grande. Como un maestro universal que vino a recordarnos lo que siempre hemos sabido, pero hemos olvidado. Su sabiduría no era de este mundo, porque era de todos. Después de todo lo dicho, tal vez una sola verdad se mantiene firme, luminosa, clara. La verdad está dentro de ti, no en templos, no en rituales, no en fórmulas repetidas, sino en el silencio profundo del alma. Jesús lo enseñó una y otra vez, con palabras y con actos. No vino a dar respuestas prefabricadas, vino a despertar la búsqueda. No vino a fundar estructuras, vino a liberar el espíritu. Y esa es una de las enseñanzas más revolucionarias que la humanidad haya recibido. Durante siglos hemos confundido el mensaje con el envoltorio. Nos enseñaron a adorar el símbolo, pero no a vivir el significado. Nos dijeron que la salvación era un premio futuro, cuando en realidad es un estado presente. Jesús no hablaba de una divinidad externa, lejana e inaccesible. Hablaba de un Dios vivo, presente, íntimo. Un Dios que se revela cuando dejamos de huir y comenzamos a mirar dentro. Y ahí comienza todo. Cuando te atreves a estar contigo, a habitar tu silencio, a enfrentarte a tus sombras y abrazar tu luz. Porque la divinidad no es algo que se adquiere, es algo que se recuerda. Jesús no vino a imponer una verdad, vino a decirte que tú eres capaz de encontrarla, que puedes dudar, que puedes preguntar, que puedes explorar, y que al final, si eres sincero contigo, llegarás a una certeza que no necesita aprobación ni aplausos. Esa certeza no se grita, se vive, no se impone, se encarna. Es una fuerza tranquila, una llama que arde sin consumir. Es saber que no estás perdido, que nunca lo estuviste, que en medio del caos, del dolor y del miedo, hay un lugar dentro de ti que permanece en paz. Ese lugar es el reino del que Jesús hablaba. No es un lugar al que vas, es un lugar desde el que vives. Es la fuente, es el centro, es tu verdadera identidad. Y cuando lo reconoces, ya no necesitas convencer a nadie, ya no necesitas pelear por tu verdad, solo necesitas vivir desde ella. Y entonces todo cambia, no porque el mundo cambie, sino porque tú lo miras con otros ojos. Los ojos del amor, de la compasión, de la unidad. Este es el mensaje final de Jesús, el más olvidado, el más simple y el más profundo. No tienes que seguirlo como a un ídolo, solo tienes que recordar lo que Él te recordó. Que la divinidad está en ti, que el amor es tu naturaleza, que la verdad no está afuera, está dentro. Tal vez por eso lo temieron, porque no ofrecía una estructura que dominar, sino una libertad que transformar, porque no prometía obediencia, sino autenticidad.
porque no necesitaba templos, necesitaba corazones. Hoy, su mensaje sigue vivo cada vez que alguien decide dejar de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Cada vez que alguien se atreve a cuestionar, a sentir, a meditar, a orar en secreto. Cada vez que alguien ama sin condición, perdona sin exigencia y vive con presencia, Jesús vuelve a hablar. Y esa es la gran paradoja. No está en el pasado, está en ti, aquí, ahora. Quizás no necesitas entenderlo todo para vivirlo. No necesitas conocer todos los textos, todas las interpretaciones, todos los debates teológicos. Basta con que sientas que algo en ti se enciende cuando escuchas estas palabras. Que hay una verdad que no necesita demostración, porque vibra, porque resuena, porque llama. Esa verdad no divide, une, no te encierra, te libera. No te impone una identidad, te devuelve a quien siempre fuiste. El verdadero maestro espiritual no te hace depender de él, te libera, te entrega las llaves y te dice, entra tú, mira tú, encuentra tú. Jesús lo hizo así. No fundó religiones, inspiró caminos, no organizó jerarquías, activó almas. Y por eso sigue siendo incómodo, porque no puedes usarlo para controlar. Solo puedes seguir su ejemplo si estás dispuesto a soltar el control. Quizás este sea el tiempo en que más se necesita recordar eso. Un tiempo donde abundan las voces, pero escasea el silencio. Donde sobran las creencias, pero falta la experiencia. Donde millones hablan de espiritualidad, pero pocos la encarnan. Jesús no vino a decirnos que creamos en Él. Vino a mostrarnos que lo divino ya está en nosotros. Y eso es infinitamente más poderoso. Porque si tú lo recuerdas, lo reencarnas. Y si lo reencarnas, lo haces presente en el mundo. El despertar no es una meta lejana, es un giro interno, un cambio de mirada, una rendición profunda ante lo que eres, sin necesidad de máscaras, ni dogmas, ni certificaciones, solo presencia, solo verdad, solo amor. Jesús enseñaba eso con cada gesto, con cada silencio, con cada acto de compasión. Su mensaje no fue una doctrina, fue una vida vivida desde el corazón. Así que tal vez ha llegado el momento de dejar de buscarlo afuera. Tal vez ha llegado el momento de dejar de preguntarnos qué quiso decir y empezar a vivir lo que sentimos que significa. Tal vez ha llegado el momento de dejar de hablar de Dios y empezar a ser la expresión más honesta de esa presencia en nuestra vida cotidiana. La verdad está dentro de ti, siempre lo estuvo, y no necesitas permiso para abrir esa puerta, solo necesitas el coraje de cruzarla. Y cuando lo haces, no te vuelves más religioso, te vuelves más humano, más consciente, más libre, porque Jesús no vino a dividirnos entre creyentes y no creyentes. Vino a mostrarnos que todos somos hijos del mismo misterio, y que ese misterio no se encuentra en el cielo ni en los libros, sino en lo profundo de tu ser. Si llegaste hasta aquí, tal vez ya lo intuyes, y si lo intuyes, solo queda un paso: vivirlo, con humildad, con amor, con compromiso, con verdad, porque cada vez que eliges ser tú, sin miedo, sin máscaras, sin buscar aprobación, Jesús sonríe, porque en ese instante su mensaje vuelve a nacer. Suscríbete si este mensaje te resonó. Comparte este video si conoces a alguien que también necesita recordarlo. Y sobre todo, vive desde tu centro. Porque la verdad, la salvación y lo divino siempre estuvieron dentro de ti.